Joel, el primero estar haciendo feedback. Es un privilegio. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? No. ¿Sí se escucha bien? Creo que no. No oigo mi voz. Cheque, hermanos, si no uso el otro del púlpito. ¿Ahora sí? Ok. Gracias, decía, es para mí un privilegio volver a estar. Lo único que no me gusta es que la silla está para la altura del pastor y el púlpito también. Pero bueno, ni modo, si no me ven, bueno, se ve por lo que es transparente, supongo. Ya la mayoría de ustedes me conocen, pero les presento a mi bastón. Para los que no me conocen, soy ciego. Y no les digo esto porque me tengan lástima, es porque a la salida voy a estarlos saludando, les voy a extender mi mano, así es que usted acérquese a donde yo pueda tocarlo y poder saludarle con todo gusto. Y nuevamente agradezco la bienvenida que me dieron. Yo no sabía que iba a predicar en la tarde. Parece que tuvimos una mal comunicación entre Joel y yo, no nos entendimos, pero gracias a Dios voy a poderme quedar. Teníamos otro compromiso en la ciudad de Hemet, pero mi esposa estará yendo allá y cumpliendo con ese compromiso, al igual que mi hermana que nos acompaña y la hermana Marta Estrada. Y yo me quedo con ustedes, después tendrán que regresar por mí. Digo, yo no sabía hasta hace rato que me dijo Joel. Así que espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. No sé si ya está puesta en la pantalla el título del tema. Ok. El título del himno, más bien el himno que entonó el hermano hace un momentito, decía que Jesús es la solución. Lamentablemente solo lo buscamos cuando tenemos necesidad. Y si alguien no lo ha buscado, Él es la solución. Pero una vez que lo busque, no lo deje, siga en comunión con Él. ¿Qué significa la neurociencia de la oración? La palabra neurología viene de 3 raíces griegas. Neurón, que significa nervio, logos, tratado, y la terminación ia, que quiere decir relativo a. Así es que la neurología es la ciencia que estudia lo relativo a el sistema nervioso. Y hay sistema nervioso central y periférico y el sistema autónomo de la vida vegetativa. No les voy a hablar de eso. No se preocupen, porque yo tuve que llevarlo en 6 meses solo para estudiar el cerebro. Así que no lo podría sintetizar en 2 horas que voy a estar predicando. No, voy a tratar de hacerlo un poco más corto. Pero ¿qué quiere decir entonces la neurociencia de la oración? Significa que a través de la ciencia que estudia nuestro sistema nervioso, vamos a analizar cómo la oración influye en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Y quiero compartir con ustedes una cita que por lo menos en su primera parte es muy conocida. Muchos la hemos oído, la hemos leído, nos las han enseñado en las predicaciones. Y hoy comparto con ustedes esa primera parte y un poco más. Está en el libro El deseado de todas las gentes, página 63. Dice así. No tiene sonido su micrófono. Dice así. Ahí está. Dice, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo,
Nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablemos a unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por el deseado de todas las gentes, por Él. El deseo de todas las gentes, página 63. Sería bueno, dice, que cada día dedicásemos una hora de reflexión. La pregunta es, y hágasela a cada quien, ¿lo estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando para encontrarme con Dios? Hay varias cosas que menciona ahí que la oración hará en nuestras vidas, pero una de ellas dice que seremos imbuidos de su Santo Espíritu. Queremos que el Espíritu Santo nos posesione, que venga la lluvia tardía sobre nosotros, y si ni siquiera estamos orando. Otra de las cosas que menciona ahí es que aprenderemos la lección de humillación al pie de la cruz. Y una tercera que me llama la atención ahí dice, seremos transformados de gloria en gloria. Seremos transformados día tras día, seremos transformados hasta llegar a ser la imagen de Dios. Esto nosotros lo tenemos en nuestro conocimiento, en el espíritu de profecía. Pero ¿será que la ciencia piensa igual que lo que aquí se acaba de expresar, einstein que lo que ustedes acaban de leer? El gran científico conocido a nivel mundial, Albert Einstein, dijo, la emoción más hermosa que podemos experimentar es la mística. Es la sembradora de toda ciencia y arte auténticos. El que es extraño a esta emoción es como si estuviera muerto. Y qué gran verdad dijo Einstein, solo que no lo dijo en el aspecto espiritual, puesto que Einstein, a pesar de todas las maravillas que veía de Dios, era un ateo. Su esposa confesó después que él mencionaba a Dios en sus libros para vender más libros. Pero para él, una experiencia mística, voy a estar utilizando diferentes palabras, religiosa, divina, numínica, etcétera, etcétera, diferentes sinónimos. Para él era una experiencia el ver un arte, la música o cualquier otro arte, y la ciencia. Él era como que estuviera arrobado, como que hubiera sido poseído espiritualmente, podríamos decirlo en nuestra creencia, por el Espíritu Santo. Sin embargo, solo lo estaba aplicando a la ciencia. ¿Por qué se me ocurrió hablar de este tema? Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es una radiografía de la señora que acaban de presentar hace rato, Cristal de la Rocha, que es mi esposa. No una radiografía, es una placa de MRI. En cierta ocasión, debido a una gran cantidad de actividades que estaba realizando, era demasiada la presión, estaba dirigiendo escuela sabática a nuestra iglesia, empezó a orar, pero cuando sintió que se iba a desvanecer, le pasó el micrófono al hermano que estaba a la par de ella y le dijo, hermano, termina la oración. Se iba a sentar en la parte de atrás donde están las bancas del coro, o estaban en la iglesia anterior que teníamos, pero a alguien se le hizo raro que estaba orando ella y terminó orando otra persona, así que abrió los ojos y la vio que se iba a caer de las bancas, se levantó de la primera banca y fue a detenerla, y ya de ahí me comunicaron nosotros, la sacamos cargando de la plataforma. Y cuando llegó al hospital, pues obviamente se podía pensar cualquier cosa, se le hicieron muchos estudios y uno de ellos precisamente fue este. Pero ¿por qué quise traer este estudio ante ustedes? Porque este estudio, ustedes saben, se hace en un cuartito, algunos dicen como en un tubo. Y uno está ahí metido, lo único que sale de ese cuartito son los pies. Y adentro con unos audífonos, un ruido que si uno los oyera sin audífonos sería ensordecedor.
Así que mi esposa tenía un cierto temor de meterse a ese tubo. Pero yo le dije, no te preocupes, yo voy a estar acá afuera, yo te echo un ojo. Así que entró, pero tenía miedo. Cuando terminó el estudio, el técnico se nos acercó y nos dijo, ¿ustedes son cristianos? Yo dije, sí, ¿por qué no lo pregunta? Tengo muchos años, dice él, de técnico, haciendo estos estudios y otros, y nunca había visto un cerebro en el cual la sangre circulara tan rápido. Y a mi mente vino, es porque somos vegetarianos. Hablamos con él un poco acerca de ser vegetarianos, le regalé uno de los CDs que tengo grabados de salud, se lo llevamos otro día, fuimos a buscarlo, pero cuando nos despedimos de él, me dijo mi esposa, ¿sabes por qué mi sangre estaba circulando tan rápido? ¿Por qué? Le digo, porque yo estaba orando, me dijo. Cierto, yo lo había leído en alguna revista, que el cerebro trabajaba más rápido porque estaba poniéndose en contacto con Dios. Ahora mi esposa me lo estaba verificando. Por eso quise poner este estudio, para que ustedes lo vean. Y los científicos se han preguntado, ¿qué es nuestra conciencia? ¿Es una conexión de millones de neuronas en nuestro cerebro? ¿Será que Dios son chispazos del cerebro que nos hacen ver alucinaciones? ¿Será que Dios es real? ¿Dios existe? Se han preguntado los científicos a través del tiempo. Y se han seguido haciendo estudios precisamente para corroborar si lo que la gente dice, que ha visto a Dios, que ha tenido una experiencia mística, espiritual, trascendental, es cierto. Sin embargo, en la ciencia, podríamos decir, o en el mundo, se clasifica como 3 tipos de experiencias místicas, religiosas, divinas, como usted quiera llamarlas. Una de ellas es cuando usted queda boquiabierto, anonadado, con su pensamiento fijo en lo que está viendo, por ejemplo, si es un hermoso cuadro. Puede ver trazos perfectos, aquellos contrastes de tono de luz y sombra, la simetría en aquel cuadro y usted se queda arrobado. Pero también puede ser para alguno una experiencia religiosa cuando escucha una música que lo transporta prácticamente, dice uno, al mismo cielo. Puede usted quedar emocionado y también boquiabierto ante una hermosa salida del sol, especialmente si es con la aurora boreal, o también con una puesta de sol o una salida de sol, cualquiera de los dos. O puede ser un fenómeno de la naturaleza como el que pasó hace unos meses atrás. Mi esposa estuvo tomando algunas fotos, ahí ustedes la pueden ver, la luna de color rojo, y eso nos deja boquiabiertos, y algunos lo llaman a eso, como Einstein, una experiencia mística. Para otros esa experiencia divina es un llamado, es una vocación o es una ideología. Un llamado como el del pastor Bullón que todos admiramos, una vocación como la Madre Teresa de Calcuta o una ideología como Napoleón Bonaparte. Pero hay una tercera clasificación y es la más alta. Ahí podríamos realmente decir nosotros que es una experiencia religiosa real, como por ejemplo cuando Jacob, yendo en el camino, se queda a dormir en cierto lugar, pone una piedra y esa noche él puede contemplar que allí hay una escalera que comunica la tierra con el cielo y ve ángeles que suben y que bajan a través de esa escalera. Y era algo no real, porque no vienen por la escalera los ángeles. Cuando Daniel oró, le dijo: al principio de tu oración, yo fui mandado. ¿Y dónde está el reino de Dios? Por allá en el hueco de la constelación de Orión, quién sabe a cuántos miles de años luz.
Así es que el ángel no vino bajando una escalera, pero era una visión por esa comunión que a pesar de sus errores, Jacob tenía con Dios. En el monte de la transfiguración no fueron todos los discípulos, fueron los más allegados al Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿tú y yo podemos tener estas experiencias religiosas? ¿Son posibles para cada uno de nosotros? Espero que ese amén quiera decir sí, no solamente un deseo, sino sí, pero también un deseo. La palabra místico viene del griego miei, que quiere decir encerrado. Así es que algo místico es algo encerrado, algo arcano, algo misterioso. Se define como una experiencia que el ser humano tiene donde está en la más íntima comunión con Dios, y dicen algunos es muy difícil lograrlo en esta vida. Pero ¿será eso lo que dice la ciencia? Eso es lo que se ha afirmado por muchos años. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora la ciencia. Pero ¿es real o no esta experiencia? Para mí, al igual que los que dijeron amén, sí lo es. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, Pablo está muerto, porque dice, y vivo no ya yo ya estoy muerto, pero vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, dice él, otra vez estaba muerto, ahora está vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esa experiencia es real, puede llevarse a cabo. Es lo que la ciencia pensaba. En la década de los 80, Michael Persinger, en la Universidad de California en San Diego, estuvo estudiando a los seres humanos haciendo una estimulación electromagnética en el lóbulo temporal. Y cuando él ponía esa estimulación a esa área del cerebro, sabía el punto exacto donde tenía que hacerlo. Las personas que estaban siendo sometidas a esa estimulación aseveraban sentir la presencia de seres celestiales. Así es que científicamente se podía ver a Dios solo con estimular una área del cerebro. En otras palabras, esa investigación estaba diciendo que Dios es simplemente un resultado de una descarga eléctrica de nuestro cerebro. Pero él no fue el único que estudió. También en 1980, Arnold Mandel escribe un libro titulado La neurofisiología de la ¿qué? De la trascendencia, dice ahí. Este científico estuvo utilizando drogas como las anfetaminas, la cocaína y otras sustancias alucinógenas. Y se dio cuenta él que al estimular a la persona inyectándole o que utilizara esas drogas, sentían la presencia divina. Así es que para este científico, Arnold Mandel, esas drogas eran un puente hacia la trascendencia. De esa manera era que se podía ver a Dios. Así que nuevamente Dios era un objeto o una presencia producida en algo humano, en algo tangible. No era algo realmente divino, sino era más humano. Pero también no fue el único que estudió. Más adelante viene Ruck, que él sigue estudiando otras drogas. Entre ellas, Carl Ruck encuentra el LSD, conocido en la época de los hippies como el ácido lisérgico o pelo de ángel le llamaban. John Lennon de los Beatles dijo que él había tenido más de 2,000 viajes usando esa droga. Y este Carl Ruck encontró el ácido lisérgico que
lo interesante, escuchen esto. Aunque los científicos no saben qué función tiene nuestro cuerpo, nuestra glándula pineal que está ahí dentro del cerebro produce el ácido lisérgico. Increíble. ¿Cuál es la función que Dios le puso? No la saben los científicos todavía, pero ahí está. También investigó con drogas como la DMT, dimetiltriptamina, también con la psilocibina o con la mescalina que se obtiene del hongo peyote que ustedes están viendo allí en la pantalla. Otros científicos encontraron que había sustancias alucinógenas o enteógenas, como lo llamaba Rook, el científico que mencioné hace un momentito, que enteógenas quiere decir Dios producido dentro de ti mismo. Y otros científicos descubrieron que en plantas, en hongos, en bayas, en frutas, en cereales, estaban también sustancias que eran enteógenas o alucinógenas. Enteógenas, repito, Dios producido dentro de ti mismo, o una alucinación que te hacía ver a Dios. Es lo que ellos creían. La gente le ponía y le pone todavía nombres a estas drogas y se le llaman, como usted lo está viendo en la pantalla, carne de los dioses, voces de los dioses, niños angelicales. ¿Por qué? Precisamente por los efectos que están produciendo en nuestro cuerpo. Pero también se sabe que las personas que tienen esquizofrenia o sufren del trastorno obsesivo compulsivo tienen la presencia de seres celestiales según lo manifiestan ellos. ¿Por qué sucede esto? Porque en estas sustancias, la serotonina, que es una de las sustancias de nuestro cerebro, un neurotransmisor, tiene que ejercer un bloqueo para que la dopamina se mantenga en cierto nivel. Pero cuando se rompe el bloqueo de la serotonina, la dopamina aumenta y las personas aseveran tener encuentros celestiales. Recuerdo por allá en donde me crié mis primeros años, aunque ustedes me vean estilo europeo, no, crecí en Chihuahua, sobre todo por lo alto. Había una persona que tenía esquizofrenia y ella salía gritando a la calle: arrepiéntanse, arrepiéntanse, yo he visto en visión que todo este mundo va a ser destruido, va a caer fuego y va a ser destruido, y gritaba. Cuando me tocó hacer la práctica de psiquiatría, fuimos a un hospital en Monterrey, Nuevo León, y uno de los casos que nos tocó ver, estábamos detrás de un espejo que por atrás realmente era un vidrio, nosotros podíamos ver hacia adentro del cuadro. Se le dijo a la paciente, pero por aquí le entró y por acá le salió. Le dijeron: te van a estar viendo. No hay problema. Entró al cuartito donde le iban a entrevistar. Primero entró ella. Como los esquizofrénicos son bastante histriónicos, llegó viendo si está bien peinada, del otro lado se arregló, y nosotros todos allá atrás frente a ella. Ella no nos veía, obviamente, pero cuando el psiquiatra llegó y le preguntó: tú me has contado que tienes algunos sueños. No, no son sueños, es la realidad. ¿Es la realidad? Sí. ¿Qué es lo que ves? Jesús viene todos los días a verme. ¿De veras viene a verte todos los días? Sí. ¿Y qué es Jesús para ti? Él es mi novio, decía ella. Entonces, en estas personas, cuando se da un medicamento que baja la dopamina, entonces desaparecen esas visiones religiosas o místicas o divinas, entre comillas. La persona se recupera, su dopamina está normal, desaparecen esas visiones. Entonces ahí nuevamente, aunque los científicos lo veían como parte de ese funcionamiento del cerebro, tampoco la cosa no funciona así. Pero luego viene la autoscopía. ¿Qué es la autoscopía? Aquellas personas que tal vez están en el quirófano, las van a operar y de repente empiezan a oír allá con la anestesia: se nos está yendo, se nos va, póngale solución a chorros, póngale dopamina y póngale tal medicamento. Y la persona asevera estar oyendo todo y de repente dice que siente como su cuerpo, su espíritu o no sé qué se llame, se empieza a desprender de ella y allá va
Algunos se van, otros nomás ahí hasta arriba del techo que llegan al quirófano. Aunque ven de más arriba que lo que el techo está, pero ahí están. Otros se van y pasan por un túnel negro, pero al fondo del túnel por allá está una luz y es Dios. Lo interesante es que todos los que vuelven, es que tú eres tan bueno que todavía te necesito, regrésate. Sin embargo, no ha habido un budista que al pasar por ese túnel se encuentre con Jesús. Ni ha habido un cristiano que al pasar por ese túnel se encuentre con Mahoma. ¿Por qué? Porque esas imágenes las crea el cerebro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Usted se está yendo. Su saturación de oxígeno, la concentración de oxígeno a su cerebro bajó. Hay más dióxido de carbono. Usted está en un sentido hipnótico. Disminuye el bloqueo de la serotonina, aumenta la dopamina y usted se sueña en el cielo. Se estaba muriendo, sí, pero no se murió. Puede ser que haya parado su corazón de latir, que le dieron 2 o 3 descargas, sí, pero no estaba muerto. Lo último que se pierde es el sentido de la audición. Y la persona está oyendo y su cerebro forma una imagen de todo lo que hay con lo que está oyendo. Yo puedo oír una película y les cuento de qué se trataba la película sin verla. Y así hace la persona, está contando eso. Se ha visto que también se puede producir esa sensación de autoscopía utilizando la estimulación electromagnética, como lo hacía el doctor Michael Persinger, que ya les mencioné. También se puede lograr eso consumiendo LSD. También se puede lograr con un medicamento que utilizan mucho en la anestesia que se llama ketamina. Una enfermera quiso comprobar lo que algunos pacientes decían, que se habían muerto y habían vuelto a vivir, que se habían ido por ese túnel o montón de cosas. Y lo que ella hizo, sin decirle a nadie, en un mueble alto que no se podía ver en la parte de arriba a simple vista, ella agarró un banco y escribió un gran letrerote arriba de ese mueble. Los pacientes subían hasta arriba del techo del quirófano y ninguno vio el letrero que ella puso. También los soldados en la Segunda Guerra Mundial, cuando eran apresados, eran puestos en jaulas pequeñísimas, peor que a bestias. Y entonces el cerebro, no queriendo soportar el sufrimiento, el martirio que estaban sufriendo, el cerebro se desconecta, baja la serotonina, aumenta la dopamina, la persona está semi inconsciente oyendo los ruidos alrededor y dice: yo salí de esa jaula y vi el campamento y oía cómo tronaban allá los tanques y el ejército venía por aquel lado. Describen todo, ¿por qué? Por lo que oyeron. Así que si usted es un adventista del séptimo día y tuvo una de estas experiencias de autoscopía, por favor, no se le ocurra decir que fue al cielo y que Dios lo regresó. Los muertos nada saben. Si usted se murió, nada sabe. Está ahí nomás su carne, media dañada, si no lo estuvieran operando. Pero usted no tiene un espíritu que se va al cielo y que regresa. No, eso no es bíblico. Así que esas experiencias religiosas son creadas por los cambios que hay en los químicos de nuestro cerebro y por el último sentido que aún sigue funcionando y empieza a hacer su película dentro del cerebro. ¿Ok? Otra de las cosas que vieron los científicos que producía experiencias divinas, entre comillas, eran personas que habían tenido un golpe o un daño al lóbulo temporal. Entonces tenían ahí una cicatriz o por falta de circulación, tenían epilepsia y esas personas podían ver algunas de estas experiencias místicas, pero en la realidad no estaban ocurriendo. Tanto fue así
que en 1996 la Universidad de California en San Diego, en un congreso de la Asociación Norteamericana de Neurología, es decir, todos los neurólogos del país y otros de otros países estaban reunidos allí en San Diego, y la Universidad de California en San Diego presentó el lóbulo temporal como el punto de Dios. Ahí en el temporal tú tenías el lugar donde podías percibir a Dios. Pero los expertos nos dicen que las experiencias producidas por estimulación electromagnética, por alguna droga, por descargas de dopamina, etcétera, son completamente diferentes a las que aparecen en forma espontánea sin estar bajo el efecto de ninguna de las otras cosas que yo mencioné. Fue finalmente Mario Beauregard, un científico de la Universidad de Columbia, ¿estoy correcto? Sí, en Canadá, quien estuvo estudiando ahora con los nuevos aparatos que existen para estudiar el cerebro, resonancias magnéticas, CT scan, diferentes exámenes que existen. Estuvo investigando a un grupo de monjas que eran caracterizadas por ser muy devotas. Oraban bastante, meditaban bastante. Las estudió Mario Beauregard y encontró que cuando estaban orando no solamente se estimulaba el lóbulo temporal central derecho, sino que también estaba estimulado el lóbulo frontal central, que estaba estimulado el lóbulo parietal superior e inferior, que estaba estimulado la ínsula, que estaba estimulado diferentes partes de nuestro cerebro. En total, encontró Mario Beauregard que había 12 áreas del cerebro que se estimulaban cuando usted estaba orando. Interesante. Mario Beauregard en 2007 escribe su libro titulado Cerebro Espiritual, Spiritual Brain. Y en su libro, Mario Beauregard empieza planteándose ¿qué son esas experiencias religiosas? ¿Son reales? ¿Son solo disparos del corazón? ¿O realmente la experiencia espiritual es algo superior a lo normal? Es que la persona está en mayor contacto con Dios. Era lo que él quería investigar. Y terminó diciendo, el ser humano tiene una red de neurotransmisores, de neuronas, de sensores, como usted lo quiera decir, en su cerebro, que hacen posible que Dios se comunique con ellos. En otras palabras, Mario Beauregard estaba diciendo, el hombre, el ser humano, fue diseñado para ser espiritual. Él mismo afirmó en su libro, la experiencia espiritual o religiosa es no de origen humano, no es de origen, ¿cómo dice ahí la palabra? Material, correcto. Es de origen espiritual. Por lo tanto, si no es de origen material, dice él, no se origina en el cerebro. Y si no se origina en el cerebro, pregunto yo, ¿de dónde viene? De Dios. Dios te dio ese cerebro con la capacidad de poderse comunicar contigo y que si tú le buscas constantemente, tú tengas esa experiencia mística en su grado máximo y que sea para ti posible, como el apóstol Pablo decir, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, la vivo en la fe del Hijo del Hombre, en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mario Beauregard también dice, como el cerebro fue diseñado para ser espiritual, esas experiencias no son de origen material. Entonces el estudiarlo de esta forma, le está diciendo a los científicos, es un
camino equivocado, es una mala orientación como están estudiando el cerebro. El cerebro, dice él, la siguiente declaración, fue preparado, diseñado por Dios para tener experiencias religiosas, divinas, numínicas, trascendentales, místicas. Y esto se debe, dice, precisamente a una superestimulación del sistema límbico o del sistema emocional. Así es que para Mario Beauregard no es algo que se produce en el cerebro, no es por una enfermedad, no es por una droga, puede ser una realidad completamente. Ayúdenme con la siguiente pantalla, por favor. ¿Qué dice? Ok, y eso es lo que mencioné. Nuestro cerebro está diseñado para tener experiencias místicas, religiosas, ¿correcto? ¿Eso es lo que tenemos ahí? Ok, ya lo mencioné. Siguiente pantalla. Ahora sí, díganme qué tienen. Ok, gracias. Antes se decía que nuestro cerebro no podía reproducirse, que una vez que tus neuronas morían, ya no se recuperaban. Hoy se habla de la plasticidad del cerebro. Y se sabe que el cerebro hace nuevas conexiones entre unas neuronas y otras. Algunos libros mencionan que una sola neurona puede estar conectada con 60,000 diferentes. Entonces se hacen nuevas conexiones, pero también se ha comprobado ya que se van formando nuevas neuronas. ¿Cómo se hacen esas conexiones y cómo se forman esas neuronas? Con las experiencias que tú y yo tenemos día a día. Y si esas experiencias son de tipo espiritual, nuevas neuronas y nuevas conexiones se estarán formando en tu cerebro. Los científicos de la Universidad de Columbia Británica en Canadá descubrieron cómo se hacen esas conexiones. Y ellos descubrieron que había una proteína allí, que ustedes están viendo en la pantalla, que se unía con una grasa. Y al unirse esta proteína con la grasa, quedaba registrado un nuevo pensamiento que tu mente ya guardaba allí. Interesante. Una grasa uniéndose a una proteína, a la catenina delta. Sí, así se formó un nuevo recuerdo en tu cerebro. Así que entre más experiencias tengas tú con Dios, más conexiones de tipo religioso va a haber en tu cerebro. Si no hay esas conexiones en nuestro cerebro, entonces aparece la enfermedad de Alzheimer. Tu cerebro está desconectado. Pero si tú haces conexiones en tu vida espiritual, dicen ahora los científicos, al principio no lo aceptaban, ahora lo están aceptando, pueden ser tan fuertes esas conexiones que tú mismo puedas controlar tu tristeza, tu depresión. O que pueda ser tan fuerte esa unión entre esas neuronas por tus experiencias con Dios, que aunque aparezcan ante tu vista imágenes eróticas, estas no ocasionarán ningún cambio en tu vida porque estás teniendo conexiones sanas, controladas por Dios mismo. Otros científicos, ustedes están viendo aquí ya del hospital de Massachusetts y de Pensilvania, entre ellos está Austin y Kinney. Ellos descubrieron que cuando una persona está en una comunión tan profunda con Dios, el cerebro llega a olvidarse del yo. Científicamente ahora comprobado. Así es que tengo yo hambre, tengo 3 días sin comer, qué hambre tengo. Yo me olvido del yo. Probablemente eso fue lo que pasó en la vida de Jesús, en la vida de Moisés. Señor Jesús, 40 días en el desierto, no tuvo hambre, o tendría, quién sabe, pero yo creo que no. Si no hubiera regresado, era humano después de todo. ¿Cuántos días ayunó Moisés? No, 80, correcto. Volvió, le dio un coraje con las tonteras que había hecho el pueblo que rompió los 10 mandamientos y volvió a ir arriba otra vez, otros 40 días.
No sé si fueron seguidos, pero ayunó 80 días, por lo menos lo podemos ver ahí. Ellos descubrieron, estos científicos, que el ser humano se olvida del yo. Pero también estos científicos encontraron que cuando una persona está en una comunión profunda con Dios, se pierde la conexión entre los hemisferios parietales, que es donde se controla el espacio. Cuando yo estoy yendo hacia atrás, el sistema límbico está mandando señales a través de mi oído, donde me está diciendo a través de unos pelitos que se mueven con el líquido que yo voy para atrás, ahora voy para adelante, voy para allá. Si yo estoy girando, yo siento a dónde estoy girando, porque están dando vuelta ese líquido ahí y está llegando la señal a los lóbulos parietales. Pero cuando una persona está en esa comunión tan estrecha, tan profunda con Dios, se pierde el sentido del espacio. Así de profundo, sí. Yo creo que por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Fue transportado al tercer cielo. Y dijo él, conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Fue llevado al mismo paraíso donde se le dio a conocer palabras inefables. Palabras que no podía repetir. Era algo tan sublime y Pablo había perdido la noción si fue real o realmente, si fue real, o estaba ahí en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque su cerebro se desconectó. Interesante. Y eso lo descubrieron estos científicos en Pensilvania. Ayúdenme con la siguiente pantalla, por favor. Mi cerebro no está funcionando bien hoy. Ok, gracias. Esto es lo otro que habían descubierto los científicos que les puse hace rato. Que había una gran actividad en la amígdala del lado derecho. La amígdala es una parte del cerebro, tenemos una derecha y una izquierda, ahí por el centro del cerebro, que algunos le llaman el cerebro primitivo. Y en ese cerebro primitivo están los instintos. ¿Tengo hambre? ¿Cómo? Veo una persona de mi raza, me quiero reproducir, sexo. Me veo que estoy invadido y que se están metiendo a mi terreno, ataco. Y esa amígdala, si no está controlada por Dios, usted tiene hambre y va y roba, ¿qué importa? Tengo hambre y yo como. Usted ve que lo van a atacar y no dice, hey, hablemos primero, no, ataca porque se siente atacado. Y sencillamente como los animales, ve a una mujer y ya quiere tener sexo con esa mujer. Porque la amígdala no pasa la información a la corteza, procesa y actúa. Y después de que metió la pata, entonces piensa. Entonces, estos científicos descubrieron que no está habiendo actividad en la amígdala izquierda. ¿Por qué? Porque la amígdala izquierda controla lo que es el lenguaje. La amígdala izquierda es bien lista para analizar las cosas. No permite que las cosas que son trascendentales entren en ella. Dice, estas son tonterías, como que vieron un ángel, ¿no? Empieza a racionalizar. Entonces, para que no suceda eso, el cerebro del lado izquierdo, la amígdala, se bloquea y aparece con una gran actividad la derecha, donde está dando a Dios la oportunidad de hablarnos a nuestro cerebro. Interesante. ¿Qué más sucede? Se produce una sustancia que es la endomorfina, que no quiere decir otra cosa, sino es una abreviación de la morfina endógena. ¿Qué es la morfina? Esa droga que a lo mejor alguien que ha tenido un dolor horrible le han puesto en el hospital. O cuando alguien está teniendo un ataque del corazón, le pone una morfina porque el dolor es intensísimo. O tiene una fractura tan severa que el dolor no se le quita, morfina. Y usted dice, ay, qué rico si siempre estuviera así. Ay. Bueno, pues el cerebro produce una morfina. Por eso ustedes están viendo a los corredores de maratón ahí.
Cuando uno corre, después de cierto tiempo empiezan los calambres terribles en los músculos. ¿Por qué? Si no estamos acostumbrados. Porque se está produciendo ácido láctico, porque los músculos necesitan glucosa, que es el azúcar de la sangre. Y mientras ese ácido láctico se convierte en glucosa, nos están dando aquellos calambres terribles. Ahora imagínese usted corriendo 42 kilómetros, 26.4 millas. Hasta solo de pensarlo se cansa uno. Pero ¿por qué los corredores de maratón aguantan? Porque en ese maratón están teniendo una descarga de morfina que ni el dolor sienten. Y lo mismo sucede en nuestra vida religiosa. Si estamos en esa relación tan estrecha con Dios, se está disparando la amígdala derecha, está percibiendo a Dios y está produciendo una sustancia que nos hace estar como en un éxtasis. Y lo es realmente, porque Dios está hablando allí a nuestro cerebro. Está comunicándose con las partes, con esa red que Él tiene diseñada para poder comunicarse con Él. Los científicos llegaron a la conclusión, muchos de ellos, que la vida espiritual es una capacidad mental que tenemos la oportunidad de desarrollar. Es decir, usted quiere aprender inglés, no lo va a aprender estando sentado y hablando con puros latinos. ¿Qué tiene que hacer? Aprender a hablar inglés practicándolo, leyéndolo, escribiéndolo, oyéndolo. Y una vez que usted oye y escribe todo, aprende. Es una capacidad mental aprender inglés. ¿Quiere usted tocar un instrumento? Tiene que practicar y practicar y practicar, y después lo hace de forma automática y está moviendo los dedos que tiene que mover como si nada, sin pensar. Pues lo mismo se ha comprobado, sucede con el ser humano. Tenemos la capacidad de tener esa relación tan estrecha con Dios que salga en forma tan automática como cuando usted agarra un instrumento y empieza a tocar una melodía. El doctor Francisco J. Vila, de la Universidad Complutense en Madrid y consejero científico de la Universidad de Múnich en Alemania, apoya la misma teoría que acabo de mencionar. Dice que es una facultad cognitiva, es decir, está en nuestro cerebro, en nuestra mente, y podemos desarrollar el tener esa comunión estrecha con Dios. ¿Y qué nos dicen los estudios que hay ahora de imágenes? Nos dicen que aquellas personas que oran más frecuentemente aumenta el grosor de su hipotálamo y de su corteza cerebral, que son las áreas que tienen que ver con las emociones y con las memorias. Así que si usted tiene cerebro de chorlito, ya sabe qué hacer. Va a aumentar el tamaño de esas neuronas, esa corteza va a estar más gruesa si usted está entrando en comunión con su Padre Celestial. La siguiente pantalla, díganme qué dice, por favor. Ok, gracias. La Universidad de Columbia descubrió que aquellas personas que oraban más tenían menos olvido, que es lo principal que empieza a ocurrir cuando la persona ya está mayor y empieza a entrar a la enfermedad de Alzheimer. Así que el estar orando está ayudando a estas personas precisamente para que ese cerebro se desarrolle, haya más conexiones y no tenga esa demencia senil o no tenga algún otro trastorno mental. Pero ¿qué tanto oramos? Muy poco. El filósofo dirigente de los Dalai Lama, o el Dalai Lama más bien, el dirigente de los gentes de por allá de la India, él dijo: la persona que practica la benevolencia, el amor, podríamos decir, la compasión, como él lo dijo realmente, es la persona que más se ve beneficiada. ¿Y será que tiene razón este que no es cristiano? ¿Lo que dijo es correcto? Vamos a ver qué nos dice la ciencia.
La doctora Eugenia, que ustedes están viendo ahí, ¿Eugenia? Adriana Gini, perdón, una neuroradióloga que trabaja para el Vaticano. En 2010, en una reunión de jóvenes titulada Multimedia en esta era de comunicaciones, en 2010 ella declaró: la oración, ellos dicen la plegaria, es necesaria para el desarrollo del cerebro. Se lo dijo a jóvenes. Una científica trabajando para el Vaticano está diciendo: se necesita orar. Esta misma científica mencionó en esa plática del 2010 que aquella persona que oraba más tenía algunas de las cualidades que ustedes están viendo allí. Era más compasiva, más altruista, sabía mantenerse, entender las cosas y mantenerse sin inmutarse si era necesario. Podía controlar mucho mejor lo que era su forma de actuar, en pocas palabras. Ella no fue la única. Muchos científicos concluyen con con todas las cosas que ustedes están viendo en la lista. Una persona que ora es una persona que analiza bien las cosas, no se deja llevar por la simple impresión, controla su ira, controla su miedo, controla su enojo, controla todo lo negativo, se torna más feliz, es más amigable, ayuda más a las personas. Pero incluso, ustedes están viendo allí, casi en la parte de abajo de la pantalla, en la Universidad de Wisconsin, en el 2004, haciendo un estudio de las personas que oraban, encontraron que el electroencefalograma, que es donde se marcan las rayitas también igual que en el corazón, pero ahora del cerebro, había una onda que se llama la onda gamma, y en aquellas personas que oraban tenían hasta un 50% más grande esa onda en el cerebro porque estaban en comunión con Dios. Estaban mandando señales eléctricas a Dios. También descubrieron, ahí lo tienen también, que cuando la persona ora, se produce más una sustancia que es la oxitocina. La oxitocina ayuda a la persona que acaba de tener un bebé para que su útero se contraiga. Pero la oxitocina también es la que lo hace y la hace que sea más maternal. Que lo hace, sí, porque los hombres también tenemos oxitocina. Así que si usted ora, hasta va a ser más maternal, por lo menos más tierno, más amable. Y todo eso está demostrado en muchos experimentos científicos. Así que el ser espiritual no es una teoría, es una realidad. Y vean lo que dice ahí en el fondo de la pantalla. Ellos descubrieron que cuando usted repite y repite al orar, al pedirle a Dios, eso se torna en una realidad en su mente. Se forma un hábito y luego resulta fácil llevarlo a la realidad. Así que todos aquellos que traen pleito con sus hermanos, empiecen a orar para que Dios se los cambie, para que Dios les ayude a perdonar. Y si Dios les ayuda a perdonar, ya eso va a ser una realidad en su vida. Ya los ataques, los insultos, lo que nos digan, va a resultar lo menos. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos una relación más estrecha con nuestro Dios. Aquí se cumple otra vez lo que el apóstol Pablo decía: vivo no ya yo, vive Cristo en mí. Ahora es una realidad. Lo que yo le he pedido a Dios que haga en mi vida, me lo ha hecho. Y por eso ya estoy muerto. El que realmente actúa en mí es Jesús. Pregunto, ¿está Jesús haciendo eso en tu vida? Creo que la siguiente pantalla menciona a una doctora. ¿Sí? Ok. ¿Va atrasado el hermano? Ok. A ver, pasa, hermano, hasta ahí donde está una lista de todas las cosas que hacía y la que sigue, y me dicen si estamos en lo correcto. ¿En cuál está ahorita? Ok. ¿En cuál está en la lista que di? ¿La doctora quién?
Ok, no les escucho a todos. ¿Elizabeth qué? ¿No? ¿Perdón? Oh, todavía no. Ok. Me dicen porque yo estoy yendo por un lado y las pantallas están por otro. No sé si no le estoy dando bien la señal o el hermano está durmiendo. Ok, dígame en cuál está para decirle a dónde, qué tanto más adelante se vaya. ¿Perdón? No abre la vista. Bueno, voy a seguir avanzando porque si no se nos va a hacer tarde. Ok, en otra universidad descubrieron que aquellas personas que oran, el 90% de ellas pueden vencer la depresión. Lo descubrió una científica de una universidad francesa, junto con los estudiosos, otros científicos también en un lugar en Francia, acerca del cerebro humano. Y descubrieron que el 90% de las personas que oraban podían tener menos depresión e incluso se arreglaban otros problemas mentales. ¿Qué más? Cuando ya lo tengan me dicen. La doctora Elizabeth Blackburn. Correcto, gracias. Ahí están viendo el nombre. Elizabeth Blackburn, un premio Nobel en investigación de aquí de California. En 2009 ganó ese premio Nobel junto con otro científico. ¿Qué estudiaron ellos? Estudiaron la telomerasa. ¿Y qué es la telomerasa? Esto que ustedes están viendo ahí, como unas crucecitas con gorritos en los 4 puntas, ¿las ven bien? Esos son los telómeros. Ahí es donde está la información nuestra, ahí está el DNA. Cuando esos telómeros están completos, sanos, saludables, la información pasa para acá, para allá, para todos lados y las células se reproducen normales. Se le dañan a usted algunas células y pasa una información revisando células, esta está mal, pum, pum, la desalojan y pum, se produce una nueva. Es decir, cuando usted tiene sus telómeros, esos gorritos que tiene ahí el DNA, y están en su tamaño normal, usted se va a ver más joven. Usted va a estar más joven. Y esta doctora se ganó investigando acerca de la telomerasa que hacía que crecieran esos gorritos que son los telómeros. Pero en 2010 ella se puso a hacer una investigación con 30 personas. Y descubrió que al pedirle a estos pacientes que oraran por algo específico, aumentaba la telomerasa. Y la telomerasa hacía que los gorritos crecieran más. En lugar de irse disminuyendo como sucede con la vejez, estaban más grandes. Eso quiere decir que estas personas estaban recuperando años de vida solo por orar. Otra científica, siguiente pantalla, ahora lo voy a decir, o voy a levantar la mano así, hermano, por si acaso, ¿ok? La siguiente pantalla. Elizabeth Oge, de la Universidad de Harvard, también con 37 pacientes, 22 que no oraban y 15 que sí oraban, les pidió ella que orasen por cosas positivas en su carácter, bondad, paciencia, mansedumbre, amor, fe, etcétera, cosas buenas. Y descubrió esta doctora de Harvard que estas personas que oraban aumentaba el tamaño de los telómeros, repitiendo lo que la otra doctora había dicho en 2010, ahora esta era 2013. Y otro estudio que se hizo entre el Hospital de Massachusetts y el Hospital de la Universidad de Harvard, pusieron a orar también a 15 personas que regularmente oraban y 22 que no oraban. Así es que les dijeron, bueno, todos ustedes son cuidadores de personas mayores, y buscaron puros que tuvieran pacientes o familiares que cuidaban, que eran viejitos, pero que tenían problemas mentales, peor de la situación. Es estresante estar en eso. Hasta hay que darle vacaciones a esas personas. Y si alguien tiene aquí familia que solo esa persona cuida, échele la mano. Si no, al rato va a tener 2 personas en lugar de una. Entonces, ¿qué hicieron estos científicos?
Por 8 semanas le dijeron a los que oraban, que meditaran, que oraran por 12 minutos. Y a los que no oraban le dijeron que todos los días escucharan música relajante por 12 minutos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que las personas que oraban aumentaba la telomerasa y las que solo oían música relajante no aumentaba la telomerasa. ¿Es bueno tener himnos? Sí, va a unir más a la familia, va a unir más a los padres con los hijos. Ojalá que nuestras escuelas se oyeran himnos constantemente, habría menos pleitos, menos bullying. ¿Es buena la música? Sí, pero la oración, la meditación te va a hacer que aumente la telomerasa y estás prolongando tu vida. ¿Sabíamos nosotros de todo esto que los científicos están descubriendo? No, claro que sí. Camino a Cristo, página 52. Estamos ahí, ¿verdad? ¿No? ¿No era el que seguía? Está casi en las últimas. Casi es pura letra, ¿la encontró? No, esa es la última, antes de esa.